Pues yo creo que todo es para propósito. Amén. Respira. Qué bueno nuevamente poderles ver. Algunos de ustedes están presentes, los que han tomado el día de mañana descanso, que han salido de paseo. Esperamos que tengan un bonito tiempo y que nos escuchen desde por allá donde están. Y a nuestros amigos de Facebook, a los de YouTube, los que nos miran por las redes sociales, un saludo muy grato, bendecidos hermanos. Es increíble que como el Señor sigue haciendo que de una tragedia se convierta en una bendición tan grande. Es increíble también saber cómo hay tantas personas que están sufriendo por esta causa, pero otras no, otras son bendecidas. En una tragedia unos se superan y otros sufren, pero dice la Biblia que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo le doy gracias a Dios porque nuestros hermanos aquí en la iglesia, aunque algunos de ellos han salido contagiados, no hizo ningún efecto la pandemia. Y pues tuvieron personas infectadas, pero ellos salieron victoriosos. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Que todo esto, hemos orado por cada uno de ustedes, hemos puesto la protección divina y estamos en esa comunión y eso es lo que nos mantiene con bendición. Y síganse cuidando, sigan haciendo lo que se nos pide que hagamos, porque sabemos que el Señor protege a aquellos que lo aman y también que nosotros pongamos de nuestra parte. Muy bien, quería en esta mañana compartir un poco sobre los tiempos finales que he estado hablando. Y hay cosas muy inciertas para muchas personas. La Iglesia Católica nos enseña una manera de pensar acerca de la muerte, acerca del lugar donde las personas van después de morir. La Biblia enseña otra parte muy diferente. La gente tiene diferentes pensamientos, cada uno de diferente manera piensa, pero la verdad, la Biblia dice escudriñad la Escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y la palabra de Dios es para edificar, para consolar, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces no hay mejor manera que entender la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos mirando o viendo sobre la vida del profeta Daniel, cómo el Señor le dio una palabra al final después de haber recibido toda la revelación, después de haber sido un profeta con una gran relación con el Señor. Le dio una de las palabras más hermosas que para mí han sido de mucho impacto en mi vida, la seguridad a dónde iría Daniel después de morir. Porque algunos entre los judíos mismos, algunos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Algunos creen que cuando la persona muere directamente se va al cielo y que después viene del cielo y lo van a juzgar. Eso no es correcto. Algunos de la religión creen que la persona muere, va al purgatorio y luego se va al cielo y después viene el juicio final y lo traen otra vez para juzgarlo. Eso no es correcto. Ninguna de esas doctrinas es correcta. ¿Me explico? La persona cuando muere, lo que muere es su cuerpo. Su espíritu y su alma fueron creados eternos. Ellos no, el espíritu y el alma no mueren, sino que simplemente van a un lugar. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿A dónde vas tú cuando mueres? Porque oímos a mucha gente oír, es que mi abuelita murió y desde el cielo me está mirando y allá me está cuidando. La pobre viejita, déjala descansar tranquila. Tanto problema le diste aquí en la vida y ahora quiere que te siga cuidando después de muerta. No vale la pena decir todo eso, ¿verdad? Porque no es verdad. Claro que nos sentimos contentos cuando nos consuelan con esa palabra. No, tu abuelita te está protegiendo o esa persona que murió te está protegiendo. No, hermano, la muerte es un rompimiento de relaciones con la vida. La muerte es un camino donde no hay regreso y el que se va pierde todo contacto con su naturaleza aquí en la tierra. Entonces es importante entender estas cosas porque aquí en Daniel, capítulo 12, versículo 13, Dios le habla al profeta y Dios mismo le da esta palabra a Daniel y le dice, y tú irás hasta el fin. O sea que tú vas a llegar hasta allá.
y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué hermoso entender esto. Tú irás hasta el fin, reposarás. Cuando una persona muere, va a reposar. La Biblia habla que el cristiano no muere, duerme. Y eso es lo que es cuando una persona se va a descansar. Bienaventurado y santo el que muere en el Señor, dice la Biblia en Apocalipsis. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras continuarán con ellos. Lo que llega a haber es un tiempo de descanso, de reposo. ¿Qué es reposar? Descansar. Y es lo que Dios le dice a Daniel. Tú irás y reposarás, descansarás. Recuerdo en una ocasión un hombre le daba una vida muy mala a su esposa. La golpeaba, era un borracho y llegaba y la golpeaba y le daba una mala vida. Finalmente un día se murió el hombre y la mujer dijo, ¿cómo haré yo para guardar las memorias de mi marido? Tan mala vida que me dio. Y se le vino un pensamiento y lo hizo. Y fue y compró la lápida, o sea, la piedra que le ponen en la sepultura, y puso una inscripción ahí que decía, aquí yaces tú y yaces bien. Descansas tú y yo también. Así que los dos van a descansar. Yo creo que hoy vamos a entender que la muerte es descansar, ¿verdad? Descansó la señora y descansó también el hombre, ¿verdad? Pero él descansó en la tumba y ella descansó de él. Aquí vemos que Daniel descansa después de haber vivido una edad ya avanzada. Daniel tenía más de 90 años cuando dio la palabra profética sobre el libro de Daniel, los capítulos 10 al 12. Y el Señor le dijo, tú irás, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, según la Biblia enseña que los justos vivirán en el paraíso. Oye bien, la Biblia enseña que los justos vivirán en el paraíso. Dios nunca dijo que la persona se las iba a llevar al cielo. Eso no es verdad. No hay ningún pasaje de la Biblia que dice que cuando te mueres te vas a llevar al cielo. Cuando Jesús murió no fue al cielo inmediatamente. Fue a un lugar donde le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Murió y estuvo 3 días. Y luego le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay que entender qué es lo que significa el paraíso. La Biblia enseña que los justos vivirán en el paraíso. Pero ¿quién es justo a los ojos de Dios? La pregunta. Desde luego no las personas que participan en los ritos de religión y al mismo tiempo desobedecen la voluntad de Dios. Esos no son los justos. Leemos la Biblia en lo que dice, se deleita tanto Jehová en ofrendas quemadas y sacrificios como que le obedezcan a la voz de Jehová. Algunos pensaban que por los sacrificios o por las obras que ellos hacían, ellos iban a heredar el reino y serían justos delante de Dios. Pero la Biblia dice que no es por eso, ¿verdad? Dice que es por obedecer la voz de Dios. Y entonces es muy importante que nosotros pongamos toda la atención lo que la Biblia nos enseña. Mirad, el obedecer es mejor que el sacrificio, dice 1 Samuel 15:22. En pocas palabras, los justos vivirán para siempre en el paraíso. Serán los que obedezcan los mandamientos de Dios expuestos en su palabra. Déjame explicarles una cosa que es muy interesante. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera eternamente. Y le creó un jardín, un paraíso. Que el jardín del Edén y el paraíso es el mismo símbolo, significado. Si yo al principio de que comenzó la pandemia, yo comencé a enseñar sobre la similitud que hay entre el Génesis y el Apocalipsis. Y entonces allí enseña todo lo que pasó acá, aquí reaparece. Y aquí en el Apocalipsis va a reaparecer el nuevo Edén, el hombre redimido, ya no habrá serpiente antigua. Y todas estas cosas que se vieron acá en el Génesis, aquí ya no van a estar. Es muy interesante. Entonces el hombre fue creado para vivir en la tierra. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, el hombre no fue creado para vivir en el cielo.
El hombre fue creado para vivir en la tierra. Los justos, y les expliqué en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que los que reciben al Señor Jesucristo, la Biblia dice que ellos reposan, duermen. Bienaventurado el que duerme en el Señor, los que descansan en el Señor. Porque cuando los justos mueren o duermen, van a un lugar a reposar y a esperar la resurrección. ¿Por qué nadie está en el cielo? Porque nadie ha recibido sus vestiduras, o sea, su ropa, o sea, su cuerpo glorificado, su cuerpo resucitado. Es un alma y un espíritu que están esperando recibir su cuerpo. La resurrección es volver a tomar un cuerpo para que ese espíritu y esa alma sigan siendo transportados. Pero mientras está en la tierra, mientras está muerto, su espíritu y su alma están en reposo, están en descanso. Por eso dice la Biblia, el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que habremos quedado, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes. Entonces, tiene que haber lo que dice la Biblia, los que mueren en Cristo resucitarán, los que viven en Cristo, los que viven una vida sometida al Señor, son los que van a resucitar primero. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tendrá potestad sobre ellos. Serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Entonces, en la resurrección, ¿qué va a suceder? En la resurrección, la primera resurrección va a ser para los justos, para los santos, para los hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que le han entregado su vida al Señor, que viven para Él en esta vida y que al partir han dejado una huella de testimonio de que verdaderamente vivieron vidas justas. Ellos son los que van a resucitar. Ellos son los que van a ser llevados después de las bodas del Cordero a la Nueva Jerusalén por 1000 años. Y luego después de 1000 años, la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra para establecerse el gobierno de Dios en la tierra. Y los que vienen de allá vienen para gobernar acá. Así que habrá cielos nuevos, tierras nuevas. Entonces todo será algo totalmente nuevo. Por eso es muy lindo entender lo que la Biblia enseña. Esto está basado en la palabra de Dios, no en creencias de seres humanos. Lo que la Biblia enseña es lo que nosotros tenemos que seguir. Porque al final del tiempo lo que verdaderamente va a prevalecer, como dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces hay que seguir la palabra de Dios. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al vencedor, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso es después de la resurrección. ¿Están siguiéndome? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el libro de Génesis lo encontramos, en el principio de la creación. ¿Y dónde reaparece el nuevo Edén? ¿Dónde aparece el nuevo paraíso? Al tiempo final. Entonces el Señor prometía a los justos, el que venciere, le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Va a haber un nuevo paraíso. Va a haber una tierra restaurada totalmente. Habrá un árbol de la vida. Y ese es el que va a estar el hombre comiendo y alimentándose para mantener su comunión con Dios. Qué interesante es esta palabra. En Génesis es un árbol que da vida y que se come. La expresión tiene un significativo muy general. Es una fuente de vida. Tú tienes que comer diariamente del árbol de la vida. Hermanos, usted tiene que comer diariamente del árbol de la vida para vivir eternamente. Es algo de comer diario. ¿Cuántos de ustedes les gusta comer? ¿Verdad? Qué rico, ¿verdad? Todos esperamos que termine esto para irnos a comer. Y esa es la bendición. Pero ahí es comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Porque el que venciere comerá del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, que es el que te va a mantener en la fuente de vida.
en Apocalipsis un árbol, el cual comen los que tienen vida. Los que tienen vida van a comer de ese árbol que está en el paraíso de Dios. ¿Ok? Por eso es interesante entender el significado del paraíso. En Isaías 51:3 dice, y cambiará su desierto en el paraíso y su soledad. En Lucas 24:43, Jesús le dijo al ladrón, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Porque es el lugar donde las personas van a descansar. Es muy interesante que en un relato de la parábola del sembrador, la parábola del rico y Lázaro, cuando los dos mueren, la Biblia dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque como no tiene cuerpo, él no se puede ir. ¿Quién lo va a llevar al paraíso? ¿Quién lo va a llevar al seno de Abraham? ¿Quién lo va a llevar a la mansión de los muertos? Nadie. Por eso cuando una persona viene, se ha oído de personas que dicen, ya vienen por mí, ya vienen por mí, cuando están muriendo. Algunos comienzan a sentirse tan alegres porque miran a los ángeles que vienen y se los van a llevar. Pero hay otros que tuercen la boca y no se quieren ir, porque saben que los demonios están esperando para llevárselo al lugar de tormento. Y es muy trágico para muchos morir sin Dios, morir sin la confianza, no haber vivido conforme a la palabra, no haber vivido conforme a la voluntad de Dios. Será un día trágico el día de tu muerte, porque sabrás que de ahí te vas a ir a un lugar donde no te vas a ir, te van a llevar a un lugar donde tú no quieres ir y no vas a querer estar ahí, que se llama el lugar de tormento, a esperar el juicio final para finalmente ser enjuiciado. Qué triste. Y luego oímos de otra frase que dice el apóstol Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó al paraíso, donde oyó palabras inefables, muy preciosas, que no le fue permitido revelar. Él estuvo en el paraíso de Dios. Entonces, es muy precioso entender que hay un lugar muy hermoso, que es el paraíso, lugar de reposo, lugar de descanso, hasta que llega la resurrección y hasta que comenzamos nuevamente a recibir nuestro galardón. Por eso el Señor le dijo a Daniel, tú irás hasta el final, reposarás y te levantarás al fin de los días para recibir tu heredad. Amén. Qué hermoso tener esa confianza, que cuando tú te vayas de este mundo, sepas que vas con la seguridad de que vas a estar por la eternidad y que Dios le va a dar la heredad de lo que hiciste. Aquellos que gastamos nuestros recursos, gastamos nuestra energía, gastamos nuestras fuerzas para ayudar a otros, para servir a Dios, ellos son recompensados. Recuerde que no todas las mismas personas van a recibir las mismas recompensas. Los justos tendrán alguna recompensa de una manera o de otra, por la fidelidad, por alguna cosa o por otra, pero los hombres de Dios, los que le han servido a Dios, los que han gastado tu energía, sus finanzas, todo, su familia, que algunos han sacrificado hasta la familia para servir a Dios, ellos van a ser recompensados de otra manera. Y aquí encontramos a Daniel, es uno de ellos que va a recibir su heredad. La Biblia dice que seremos herederos del reino de los cielos, tendremos herencia en el reino de Dios. Amén. Entonces, Jesús sí fue al Hades cuando murió. En Hechos, en Apocalipsis también menciona eso del Hades. El Hades son los dos departamentos. Uno está el lugar de tormento y el otro está el seno de Abraham, o el paraíso donde van los justos. Por eso en el relato de la parábola, cuando el rico estaba en el lugar de tormento, lloraba y gritaba desesperado, que le pidiera a Abraham que mojara el dedo y que le pusiera una gotita de agua en su lengua, porque no aguantaba la desesperación en ese lugar. Aunque es un lenguaje impresionante para referirse a lo que viene, es muy interesante. Es un lugar muy trágico para los seres humanos llegar ahí. Entonces Jesús sí fue al Hades cuando murió, como muestra en Hechos 2:30-31.
El apóstol Pedro, al referirse aquí al Salmo 16:10, usó Hades como equivalente a Seol, según se nota la cita, pero no se declara en ninguna parte en la Biblia que Seol o Hades o cualquier parte de él sea un paraíso. El Seol es muy diferente y el Hades al paraíso. En la Biblia, en Apocalipsis, dice que la muerte el mar entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos para resucitarlos y para ser juzgados. Pero dice, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es la parte más hermosa que nosotros los hijos de Dios tenemos. La plena seguridad que no vamos a pasar por un juicio. Los que son justos delante de Dios, los que viven para Él. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ley que los va a juzgar, porque Cristo pagó nuestra deuda, fuimos rescatados para Él. Amén. Pero no se declara en ninguna parte de la Biblia que Seol o Hades o cualquier parte de él sea un paraíso, se proporciona placer alguno. Más bien, Eclesiastés 9:5 dice al 10, dice que los que están allí no están conscientes de nada en absoluto. Está hablando del paraíso, está hablando del paraíso, está hablando del Hades, hablando del lugar de tormento, está refiriéndose al paraíso. Por eso es tan importante que nosotros tengamos conciencia de eso. Estarás conmigo en el paraíso en Lucas 23:43. Esta fue la promesa que le hizo Jesús al moribundo, que con valor había manifestado la fe en él. Pero ¿dónde estará ese paraíso? La pregunta es, ¿dónde está ese paraíso? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿En algún punto intermedio? ¿En el que las personas esperan ser juzgadas? La Biblia indica que el paraíso fue el hogar de la primera pareja humana. Jehová Dios plantó en el jardín del Edén hacia el este y allí puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En Génesis 2:8 al 15. Al traducirse este pasaje del hebreo original, el griego, la palabra que se emplea para jardín fue paradeusos o paradeusos, donde significa el vocablo paraíso. Entonces el símbolo del paraíso es el nuevo Edén que Dios que tiene preparado para los que hayan vencido, los que verdaderamente entendieron el propósito por el cual estuvieron en la tierra. Porque nosotros venimos a la tierra y a veces nos olvidamos para qué vinimos a esta tierra. Muchas de las personas no entienden que Dios tenía un propósito en la venida tuya, pero muchos se van sin lograrlo. ¿Por qué? Porque su afán y su ansiedad fue la diversión, fue el placer, fue el trabajo. Algunos no son viciosos, pero son viciosos del trabajo. No paran de día y de noche hasta que el cuerpo no aguanta más, se enferma porque el cuerpo no resiste. Dios dijo, trabajarás 6 días y el último descansarás. Tienes que reposar porque el cuerpo no aguanta tanta presión. Por eso algunas veces nos enfermamos. Hoy me estaba escuchando el testimonio de una hermana que ya lleva casi 2 meses enferma, pero se fortaleció, llegó a darnos testimonio esta mañana aquí de que está fortalecida, más gordita. Qué bonito, ¿verdad? Y la hermana tiene sus cuantos años de edad, ¿verdad? ¿Cuánto? 77. 77 años, hermano. Pero si usted la viera, todavía está trabajando. Pero está gordita ahorita, 2 meses le sirvieron para fortalecerse. Y hermana, va a tardar unos cuantos más. Porque ha sido una persona tan especial usted en lo que hace y por la familia y por todo el mundo. Una mujer muy generosa, muy especial. Lo que la Biblia dice, el paraíso original estaba en la tierra. Es evidente que Dios ha hecho la tierra para que sea el hogar de los seres humanos. Un hogar permanente. La Biblia dice que Dios hizo nuestro planeta para que durara para siempre. En el Salmo 104, 105 también dice, y Jehová pertenece en los cielos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Entiéndame, la tierra. No te vas para ningún lugar, hermano. Te vas a quedar todavía un tiempo acá. Y si logras llegar a la Nueva Jerusalén y estar 1000 años con el Señor,
vas a tener que regresar a la tierra. Pero la idea es que nos metieron un paquete y todavía lo tenemos tan marcado en nuestras vidas que cuando nos morimos nos vamos para el cielo. Ya dejé, ya me voy a descansar. No, Señor, vas a reposar, ¿sí? Porque los que trabajan para el Señor les da un reposo, pero un reposo en un lugar de descanso. Tiene más de 5 estrellas el paraíso para los justos. Hermoso lugar. Y yo les compartí una vez de un testimonio de un pastor que murió por 3 días y lo llevaron a un servicio de Reinhard Bonnke, del alemán, y ahí resucitó. Y yo tengo videos, donde él narra el paraíso tan exacto como yo lo he entendido. Y fue el único que me ha confirmado verdaderamente que lo que yo he estudiado en la palabra de Dios y lo he predicado, lo he tenido confirmado por un pastor que fue a ese lugar y después resucitó. Tengo el video, cómo sería bonito que un día pudieras usted ver el video y ver la resurrección, el testimonio de ese pastor que resucitó de los muertos. Muy impresionante. Muy bien. No es de extrañar que pues la Santa Escritura enseña que el paraíso estará en la tierra. Ese paraíso Dios bendecirá a la humanidad con vida eterna. Reinará la paz, reinará la armonía, no habrá dolor, no habrá sufrimiento y la gente podrá disfrutar de plenitud de las maravillas de la naturaleza de nuestro hermoso planeta. Será algo glorioso, la tierra, el lugar que Dios creó para el hombre. ¿Cómo es que Dios creó la tierra para el hombre y que nos iba para el cielo? No es así, hermanos. Estudie la Biblia. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que te vas para el cielo. Yo le digo a la gente, confírmame, ¿dónde dice? Pues que le digo al ladrón, no. Paraíso. El paraíso está porque en el libro del Antiguo Testamento, Zacarías y estos pasajes del Antiguo Testamento narran que la tierra se abrió y el paraíso salió debajo de la tierra. Está escondido. Es cuando aquellos que estudiamos y que nos metemos en la teología y que escudriñamos la palabra de Dios, sabemos dónde están las cosas. 40 años llevo en el ministerio, estudiando la palabra, 6 años de seminario, y puedo hablarles con autoridad. Yo no soy un aprendiz. Perdóname, pero muchos no entienden lo que están predicando. Predican cualquier cosa. Predican cosas proféticas que ya pasaron. Esto va a pasar y eso ya pasó hace 2000 años o pasó hace 500 años. Pero no, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder enseñar. Por eso dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque por eso recibiréis mayor condenación. Amén. Así que lo que se puede hacer, obedecer los mandamientos. ¿Qué se puede hacer para llegar al paraíso? Bueno, pues lo que la Biblia enseña. Obedecer los mandamientos de Dios abarca más que participar en ceremonias religiosas. El espera obediencia en todo lo que hacemos para averiguar qué cosas le agradan a Dios, qué cosas le gustan al Señor que aprendamos. Cuando lo haga, verá todo lo que Dios exige, todas las exigencias. Cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno tiene una relación con Dios, cuando Dios deposita en ti palabra verdadera, tú tienes esa confianza plena de lo que Dios te dice es verdad. Una y otra vez hemos confirmado. Hace unos días atrás, 2 años, estuve en una ciudad en Guadalajara, en Guanajuato. Y no voy a mencionar el lugar porque para algunos de los hermanos me pueden estar oyendo. Esta semana me llamó una persona pidiéndome liberación por el teléfono y tuve que hacer la administración por teléfono. Y Dios me dio una palabra para una chica que le iba a dar un hijo varón. La llamé allá y le di la palabra que Dios me dio y llamé al esposo. Y el esposo como que llegó, pero como que un poquito renuente a la palabra porque como que no estaba preparado para eso. Pero en estos días nació el bebé, un hombrecito. Y qué hermoso cuando Dios te da una palabra y se confirma. Yo recuerdo que me invitaron a una conferencia aquí en Cleveland, Texas, con otro pastor me invitó y fui. Y había un profeta que había traído de la Florida. Y Dios me habla
Y me acerco a él y me dice, el Señor me dice que te va a dar un hijo varón y se va a llamar Samuel. Hermano, cuando ese varón nació, él no tenía hijos, no podían tener hijos. Cuando ese niño nació, se puso loco. La familia me llamó y me dijo, pastor, ¿qué cree? Nació Samuelito. Le dije, ay, qué bendición tan grande. Imagínate el gozo. Un día mi hijo estaba en necesidad en Miami. Iba con 6 o 7 amigos para Costa Rica. Y no tenían hotel y eran estudiantes de la universidad y sin dinero, y el avión no podían tomar el avión porque se canceló, algo pasó y no pudieron viajar. Y entonces me llama mi hijo, yo estaba en Guatemala, iba a comenzar un evento, cuando me llama mi hijo, papi, yo estoy aquí en Miami, no me puedo ir, no tenemos dónde dormir, ¿qué hago? Le dije, déjame a ver qué resuelvo. Le llamó al papá de Samuelito, le digo, hermano, me hace un favor, mi hijo está ahí en el hotel, en el aeropuerto, en esta situación. ¿Cómo se llama tu hijo? Dame los datos. Me dijo, ahorita voy para allá. Llegó al aeropuerto, le compró, pagó el cuarto para los muchachos todos y luego se fue. Qué agradecido estaba él por lo que Dios hizo y reconocimiento. Yo no recibí la bendición, pero la recibió mi hijo y sus compañeros de universidad. Y eso me da a mí tanta confianza que cuando Dios escoge a un varón, a un siervo de Dios para manifestar cosas como es la profecía, que uno mira que lo que el Señor te lo dijo se cumplió, te da mucha alegría, te da mucha emoción. ¿Por qué? Porque verdaderamente uno se da cuenta que Dios te respalda en lo que Él te dice que hagas. Por eso cuando Daniel descansó, le dio esa plena seguridad. Vayas a reposar, tranquilo, vete a reposar. Y estés seguro que al fin de los días te levantarás para recibir todo lo que tengo para ti, toda la heredad que te voy a tener. Hermano, uno no tiene ni idea qué es lo que va a tener en el reino de Dios. Si tú tuvieras la idea, yo creo que tú cambiarías tu manera de pensar. Pastor, ¿cómo puedo yo tener más conocimiento acerca de lo que...? Porque todos trabajamos por algo perecedero. Tanto que nos afanamos por trabajar y por tener. En un día se acaba todo. Hay gente que ha gastado toda su vida, su fuerza, sus recursos. De repente viene el río y se llevó todo. De repente viene un huracán, se acabó todo. De repente viene un viento recio y se acabó todo. Y ya fue todo. Pero lo único que prevalece es aquello que has hecho en la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón es interesante entender lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué debemos hacer para estar seguros de ir al paraíso? Pues servirle a Dios. Hay muchos conceptos erróneos entre los musulmanes, entre estas religiones, que cuando ellos matan a unos cristianos, ellos piensan que se van al paraíso. Y es correcto. Lo que no saben es que se van al lugar de tormento. Es un poquito la diferencia nomás. No van al seno de Abraham, sino van a un poquito más allá, donde está el rico, donde está el lugar de tormento. Pero es correcto que ellos van a ese lugar, porque ese concepto es correcto. Así que hay que entender la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos saber que la palabra de Dios es tan delineada, tan correcta, tan exacta, que el Señor no dejó nada sin habernos de antemano habernos dado las coordenadas, todo lo que necesitamos y de lo que va a haber a futuro. Ya Dios nos dijo todas las cosas. Lo que pasa es que son 66 libros de la Biblia, y la gente que no lee la Biblia pues está obligada a creer lo que la gente le dice. Pero yo no me como cuento, como decimos los colombianos. Yo no como cuento. A mí, si no me lo prueba con la palabra de Dios, y si no está en la palabra, no lo voy a recibir, porque tiene que estar aprobado por Dios. Por eso es necesario entender que como hijos de Dios tenemos que tener una relación con nuestro Padre y vivir diariamente esa comunión y entender cuál es la voluntad de Dios. Mira que yo tendría la oportunidad de ir a predicar a muchas iglesias, pero no busco púlpitos. Yo busco que Dios me indique a dónde me quiere llevar. Porque cuando voy a ese lugar y me paro, voy con todo el respaldo divino. Yo recuerdo, hermanos, una vez que estuve en Bolivia, qué impresionante lo que Dios hizo. Pero porque Dios me había enviado. Entonces, cuando Dios te envía y tú vas
en obediencia a lo que Dios te pide, el respaldo de Dios va a ser total. Y cuando te sirves a Dios, mira, todo el trabajo que tú hagas para el reino de Dios, nada se te va a pasar. La Biblia dice que por haberle dado de un vaso de agua fría a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y estaba hablando de sus 12 discípulos, no estaba hablando de la gente normal. Ahí tenía 12 personas, ahí los mencionó, dijo, cualquiera que les dé un vaso de agua a estos, mis pequeñitos, y tiene que ser fría, ¿verdad? Agua fría. De cierto os digo que serán recompensados. Entonces uno tiene que entender que los siervos de Dios que se dedican a servirle a Dios deben de ser recompensados. Gasta tu energía, tus recursos. Yo tengo este ministerio de hoy porque yo fui una persona muy generosa en el comienzo. Yo me convertí en Colombia. Yo viajaba desde Bogotá a los Llanos Orientales. Los que son colombianos entienden la distancia, eran muchas horas. Al pueblo donde nací, que eran otra distancia. Y negociaba en hortalizas, negociaba en verduras, negociaba en vegetales. Y pues siempre que pasaba de camino a los Llanos, a una cuadra de ahí estaba la casa de mi pastor, que había sido mi pastor. Y siempre me paraba en su casa a dejarle comida. De regreso le traía pescado, le traía cosas que producía porque yo sabía cómo era la vida de ellos. Y un día me agarra y me dice, Pedro, ven para acá, tengo que hablar contigo, hermano. Me dijo, yo he sentido que Dios te está llamando al ministerio y tú tienes que estudiar al seminario. Dije, pero qué mal hice, pastor. Dijo, yo no quería nada con el pastorado. Me dijo, vino un presidente de una universidad de los Estados Unidos, me pidió la lista de unas personas que recomendara y usted está en la lista. Así que prepárate para que se vaya a estudiar a los Estados Unidos. ¿Sabes qué me trajo a los Estados Unidos? Y hoy tengo toda la bendición que tengo, el servir a mi pastor. Ese es el secreto. Si tú le sirves a lo que Dios ha escogido para servirle, ese hombre era un hombre de Dios. Yo lo amaba. Y a mí me puso en disciplina por una mentira que le dijeron, que nada fue verdad. Y un día me pidió perdón y me llamó y me dijo, la verdad, yo pensé que tú te habías ido al mundial. Allá le llaman mundial cuando se va uno al mundo, ¿verdad? Yo pensé que tú te habías dejado la vida cristiana por tanta presión que te pusimos. Te pusimos en disciplina y prácticamente te corrimos de la iglesia. Pero le dije, pero Dios no me corrió, sino que me llamó. Entonces, eso es lo importante. Entonces, tener la seguridad que nosotros servimos al Creador y cuando nos pone en nuestro corazón servir a un ministerio, servir a un pastor o servir a donde Él nos ha puesto, vamos a ser tremendamente recompensados. Por último, les dejo este versículo que dice la Biblia, y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, porque se acuerdan que al arcángel Miguel fue el que le habló a Daniel. Pues esa es la misma voz, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y allí estaremos con el Señor para siempre. Donde esté el Señor, vamos a estar para siempre con Él. Entonces, esta es la confianza que nosotros tenemos, que nuestra vida está en Él. Donde está el Señor, ahí vamos a estar. No quiero decir que en el paraíso no está el Señor, porque su presencia está ahí, porque están descansando sus hijos. Y cuando llegue el momento de resucitarlos, va a ser algo glorioso, que le veremos tal como Él es. Así que yo les he dejado esta mañana una enseñanza de la Biblia. Siempre aprovecho estos medios para enseñar la palabra de Dios. No predico un sermón emocional o que te haga llorar o que te ponga en una situación, sino más que todo lo que traigo es una enseñanza que te fortalezca en el conocimiento, porque nosotros tenemos una mente que tenemos que alimentar con conocimiento, y qué mejor que el conocimiento verdadero de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y con esa verdad les dejo esta palabra hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por sintonizarnos y gracias por estar con nosotros, siguiéndonos por las redes sociales. El Señor les bendiga.